preventivas sobre todas aquellas que van a en su momento evitar que podamos ser un contagio de la enfermedad. Si pasamos a la primera diapositiva, que es el panorama internacional, vamos a ver que el 31% de los casos en los últimos 14 días, que representan la pandemia, digamos, activa, ¿no? Se sigue de alguna manera aún con poquitos puntos porcentuales, pero se sigue contrayendo la pandemia como tal. Vemos mucho más marcado, lógicamente, la diferencia entre los casos confirmados en la región europea y la región de las Américas. Ya solo es un 34% los casos que se representan en la región europea y siguen siendo más de la mitad los casos confirmados en los últimos 14 días en la región de las Américas, por lo cual las Américas es la que mantiene la pandemia todavía activa como tal, y tampoco estaremos igual perdiendo de vista a otras regiones del mundo, en este caso la Organización Mundial de la Salud, para ver si esos porcentajes en algún momento pudieran empezar a tener algún incremento como tal. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de las cifras para México. 29.616 son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que inició el primer caso en el mes de febrero de este año, son la cantidad de casos que se han confirmado por laboratorio a COVID-19, es decir, han sido positivos a SARS-CoV-2. Sin embargo, importante mencionar que solo la cuarta parte de estos casos, es decir, 7.802, son los que representan la epidemia activa en México. Las otras 3/4 partes de estos casos son casos que están más allá de los 14 días, por lo tanto pertenecen ya al grupo de casos que en su momento pueden haberse recuperado o que tuvieron otro tipo de evolución diferente. 2.961 las defunciones también que se actualizan para el día de hoy. También se tienen 68.783 casos que han sido negativos a la prueba, es decir, que se ha descartado la presencia del virus y por lo tanto han sido descartados a COVID-19. Y el día de hoy, pues bueno, serían ya 117.211 las personas que han ingresado a protocolo de estudio, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y han recibido algún tipo de atención por médica, así como epidemiológica. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada de casos, es decir, estos 29.616, cómo están en relación a la entidad federativa en la cual residen. Y bueno, aquí podemos ir notando cómo además de que son más las entidades federativas que empiezan a presentar estos colores más vivos, que en su momento hablan de mayor carga de enfermedad, así también hay entidades federativas que hace 1 o 2 días tenían el color digamos rojo y ahora tienen un color ya más oscuro, lo que quiere decir que continúa incrementándose esta carga de enfermedad. Las podemos identificar rápidamente en la siguiente diapositiva, en donde las vemos en orden descendente para poder rápidamente identificar cuáles son esas entidades federativas que concentran la mayor carga de enfermedad. Lógicamente son las primeras y las que tienen las barras más oscuras, que además es el mismo color que está representado en el mapa, así como las entidades que tienen pues una menor transmisión y por lo tanto todavía una menor actividad al interior de cada una de ellas. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí esa carga activa de enfermedad, es decir, los 7.802 casos. Vemos también que ya son menos las entidades federativas que están en color verde, lo que representaría una carga baja de los últimos 14 días, y son casi la mayoría de los estados los que empiezan a tener una actividad importante en relación al incremento de los casos, sobre todo de la epidemia activa, porque estamos viendo el mapa de los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva podemos rápidamente también identificar cuáles son las entidades federativas que están en los primeros lugares de casos confirmados y cuáles son aquellas también que en función de la epidemia más reciente o la epidemia activa en México tienen una menor actividad, al menos evidenciada en la confirmación de casos de COVID-19. La siguiente diapositiva, nuestro mapa de tasa de incidencia acumulada, en este caso por 100.000 casos, enfocada o enmarcada en los últimos 14 días, es decir, en la epidemia activa como tal.
recordando siempre que los estados que tienen la coloración más oscura tienen una tasa de incidencia más alta que los que no la tienen, y por lo tanto es donde estamos teniendo la mayor transmisión en el nivel comunitario. A nivel nacional, la epidemia activa representa 6.10 casos por 100.000 habitantes. Esta es la incidencia por 100.000 habitantes de estos 7.802 casos activos hasta el momento. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos esta misma distribución, igual en un orden ascendente, para que ustedes rápidamente puedan tener el orden de las entidades federativas y puedan aplicar la estadística. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí la distribución por fecha de ocurrencia de la defunción de estas 2.961 lamentables defunciones, y como todos los días podemos también identificar aquellas defunciones que aún están catalogadas como sospechosas, que son estas 245, y que si vemos las barras apiladas independientemente del color, podríamos ver un poco cómo se está comportando la tendencia de la última semana en relación a cómo están también ocurriendo las defunciones. La siguiente diapositiva las distribuye por entidad federativa en donde ocurrieron, y podemos ver también cuál es la mayor carga de defunciones en relación a donde ocurrieron las mismas, y también en qué estados tenemos defunciones o están distribuidas estas 245 defunciones aún sospechosas, y que lógicamente incrementarán la tasa o la carga de defunciones en cada uno de ellos cuando obtengamos un resultado. En la siguiente diapositiva vamos a ver la curva epidémica conformada por casos confirmados y sospechosos. Seguimos llamando la atención a que esta curva pues mantiene aún todavía una evidente tendencia ascendente. Si no hacemos caso a la diferenciación de colores, si no vemos la barra completa, independientemente de que sea de color rojo o de color amarillo, vemos claramente cómo esa tendencia continúa todavía con esta tendencia ascendente, y es lo que se espera en función de que en varias entidades federativas, en algunas de ellas estamos alcanzando o en el pico epidémico, y en otras precisamente se está iniciando con el ascenso correspondiente. Por lo tanto, dado que esta es la curva que integra la totalidad de los casos a nivel nacional, pues continuamos viendo esta tendencia franca hacia arriba. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente la curva de casos confirmados acumulados. Fueron 1.982 casos, podemos ver en las barras de color naranja, es el día que más casos confirmados hemos tenido en las últimas 24 horas. Podemos notar que la barra naranja es la más alta de todas las barras naranjas que hemos tenido desde que inició la confirmación de casos. Aún así, en función de la carga acumulada, esto representa un 7.2% de incremento, ¿no? Siempre notando que cada día pues ese porcentaje representa una mayor cantidad de casos, porque está basado precisamente en un análisis de casos acumulados, ¿no? Los que se van acumulando día con día. La siguiente diapositiva vamos a revisar cómo está la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Empezamos siempre con lo que son las camas